No sé si alguna vez han sentido que alguien los observa mientras están completamente solos, pero no me refiero a una sensación imaginaria ni a ese escalofrío que a veces te recorre la espalda sin razón, sino a una presencia real, tan densa, tan inconfundible, que aunque cierres los ojos, aunque pongas música, aunque reces o te convenzas de que es tu mente jugándote una broma, esa presencia sigue ahí, y no se va. Y por eso quiero contarles lo que me pasó, porque durante años me dediqué a ayudar a personas a procesar el duelo, a vivir su tristeza y a aceptar la pérdida de sus seres queridos desde un lugar sano y racional, sin supersticiones, sin espiritualidades forzadas ni creencias esotéricas. Y sin embargo, todo en lo que creía se rompió la noche que escuché a una paciente muerta llamarme por mi nombre en voz alta, en el silencio de mi apartamento, diciendo exactamente la frase con la que siempre cerraba nuestras sesiones. Y tengo que advertirles desde ya que esto no fue una sola experiencia ni un mal sueño. Esto fue el inicio de una serie de manifestaciones cada vez más intensas, más claras, más difíciles de negar, que me llevaron al borde del colapso emocional y espiritual, porque cuando los muertos comienzan a hablarte, no lo hacen para entretenerte ni para probarte nada, lo hacen porque tienen algo urgente que decir. Y no van a quedarse callados hasta que tú los escuches. Pero para que entiendan el contexto, les tengo que contar quién soy, o mejor dicho, quién era, porque después de todo esto siento que ya no soy la misma mujer que veía la muerte como un evento biológico más, inevitable y sin misterios. Yo me llamo Eliana Morales, tengo 41 años, soy psicóloga clínica especializada en procesos de duelo, vivo en Medellín, Colombia, y hasta hace un año vivía una vida perfectamente estructurada, consultorio privado, clases en la universidad, voluntariado en hospitales, nada de locuras, nada de creencias en fantasmas, médiums ni energías. De hecho, me molestaba que la gente mezclara espiritualidad con salud mental. Y entonces llegó Alicia Gómez. Alicia tenía 27 años. Había perdido a su mamá por un cáncer fulminante, y desde el primer día me impactó su manera de hablar. Pausada, casi sin volumen, siempre mirando el suelo, como si las palabras le dolieran físicamente. Llevaba 4 meses en terapia, venía cada martes a las 5 de la tarde en punto, siempre con una bufanda negra, incluso en los días más calurosos, y al despedirse, sin falta, decía siempre lo mismo: gracias por no soltarme, Eliana, como si temiera que yo me desvaneciera si ella no lo decía. Y un martes, simplemente no llegó, y yo lo supe de inmediato. Y aunque intenté justificarlo pensando que habría tenido un contratiempo, algo me inquietó profundamente porque ni siquiera me había cancelado la cita, cosa que jamás había hecho, y en su historial clínico tenía registradas tendencias autolesivas, aunque nunca había hablado de suicidio directamente, pero sí de querer dormir sin tener que volver a despertar. Así que esa noche la llamé 3 veces y nunca respondió. Y 2 días después, una tía suya me escribió por correo para decirme que Alicia había sido encontrada sin vida en su habitación, con la televisión encendida, la luz del baño prendida, y una nota sin firma que decía simplemente: al fin voy a poder abrazarla otra vez. Y sentí una mezcla horrible de culpa, rabia, impotencia y tristeza, porque aunque racionalmente sé que no podía salvarla, emocionalmente algo dentro de mí se rompió, porque yo sabía que ella estaba al límite, y aún así no supe verla del todo. Y esa noche, después de leer el correo, me quedé sola en mi apartamento en silencio, con la mente girando sin descanso, repasando cada sesión, cada frase, cada silencio, hasta que en medio de ese vacío emocional, escuché claramente desde la sala esa misma frase que ella siempre decía al despedirse, pero dicha en su voz exacta, suave, rota, como un susurro rasgado por el llanto: gracias por no soltarme, Eliana. Y me paralicé, y quiero dejar algo muy claro: no fue un pensamiento, no fue una memoria, no fue una alucinación, porque fue una voz real, con volumen, con tono, con dirección, venía desde el sofá, donde ella se sentaba cada vez que venía a terapia, porque sí, a veces cuando los pacientes no querían ir al consultorio, yo les ofrecía una sesión especial en casa, y ella había estado ahí 2 veces. Justo en ese sofá beige que estaba frente a mí esa noche. Y corrí al baño, cerré la puerta, encendí la luz y comencé a llorar, pero no un llanto suave ni contenido, sino uno convulsivo, tembloroso, cargado de un miedo primitivo que jamás había sentido, porque entendí de golpe que esa chica muerta estaba ahí, en mi sala, hablándome, buscándome, como si aún necesitara que yo la escuchara, o que hiciera algo por ella. Y en los días siguientes comencé a sentir que ya no estaba sola, que los ambientes se cargaban, que algunos objetos se movían apenas unos centímetros, que los relojes se detenían exactamente a las 5 de la tarde, la hora de nuestras sesiones, y que cada vez que apagaba las luces para dormir, una sombra delgada aparecía en la esquina de la habitación y se quedaba allí de pie, sin rostro, sin forma clara,
pero emanando una tristeza que me atravesaba el alma como un cuchillo mojado en culpa. Y entonces comenzaron los sueños, pero no eran sueños comunes, eran vívidos, intensos, y en ellos no solo estaba Alicia, sino otras personas que yo no conocía, rostros pálidos, algunos heridos, otros en silencio, otros furiosos, pero todos con una sola cosa en común. Me miraban como si esperaran que yo hiciera algo, como si yo fuera su única vía para decir lo que no pudieron en vida. Y aunque intenté convencerme de que era una manifestación de mi estrés postraumático o una reacción emocional no procesada, el momento en que vi a mi padre fallecido en uno de esos sueños, mirándome con lágrimas en los ojos y diciéndome: no es solo ella, Eliana, hay muchos más, y ya te encontraron, fue el instante en que supe que algo más profundo, más real y más aterrador estaba ocurriendo, y que yo ya no tenía opción de escapar. Y aunque traté de seguir con mi rutina para no enloquecer, intentando convencerme de que quizás todo era una forma distorsionada de duelo o una especie de reacción psicótica breve provocada por el estrés acumulado, lo cierto es que a partir de ese momento nada volvió a ser normal, porque los sueños se transformaron en algo mucho más profundo que simples visiones nocturnas y comencé a sentir como esas presencias, que antes parecían meras sombras o susurros, ahora se instalaban en los espacios que yo más consideraba seguros, como si fueran ocupando terreno emocional y espiritual dentro de mi casa, de mi mente y de mi vida entera. Y fue entonces cuando empecé a notar algo que me heló la sangre, cada vez que escuchaba una voz, o veía un rostro en sueños, o sentía una energía nueva. Días después alguien me escribía o me llamaba para decirme que esa persona había muerto recientemente, incluso aunque yo jamás hubiera sabido de su existencia antes. Como aquel joven que apareció una noche sentado en la cocina, con una camiseta azul desgastada y el rostro parcialmente cubierto de sangre seca, que me miró durante segundos que parecieron eternos sin decir una palabra, y al día siguiente, al revisar mi correo, encontré un mensaje de una exalumna informándome que su hermano menor, Nicolás, había muerto en un accidente de tránsito a 3 cuadras de mi apartamento justo a la hora en que vi la aparición. Y cuando vi la foto que ella adjuntó en el correo, mi cuerpo entero se estremeció como si me hubieran arrojado agua helada en el alma, porque era exactamente el mismo rostro, la misma camiseta, la misma expresión de tristeza que me había paralizado la noche anterior en mi propia cocina, lo que me hizo entender que esto no era una simple conexión emocional ni una reacción psicosomática, sino una puerta abierta entre este mundo y el otro que de alguna manera inexplicable yo había empezado a habitar sin quererlo. Y a pesar de todo mi bagaje clínico, de mi formación científica, de mi escepticismo racional, algo dentro de mí comenzó a rendirse, como si mis sentidos empezaran a aceptar que lo imposible no solo era real, sino que ya estaba ocurriendo, y que no importaba cuántas técnicas de grounding usara, cuántas respiraciones profundas hiciera, o cuántas explicaciones lógicas intentara construir, la verdad era que los muertos me estaban buscando, y no por accidente. Y aunque me prometí no compartir esto con nadie por miedo a perder mi reputación profesional, hubo un día en particular que marcó un antes y un después, porque mientras daba clase en la universidad, en un módulo sobre rituales de despedida en diferentes culturas, sentí de pronto un escalofrío tan intenso que me detuve a mitad de frase, y al mirar hacia la esquina del salón, justo al lado del proyector, vi a una mujer mayor, con un vestido floreado antiguo, los ojos completamente blancos y las manos entrelazadas, que murmuraba algo que no alcanzaba a entender mientras los estudiantes seguían copiando como si nada estuviera ocurriendo. Y yo intenté continuar la clase como si no la hubiera visto, pero cuando salí del aula al terminar, sentí que alguien me tocó la espalda con suavidad, y al voltear no había nadie, aunque en ese instante escuché, pegado a mi oído, un susurro que decía: ella no terminó de despedirse, tienes que ayudarla. Lo cual me dejó tan descolocada que caminé como autómata hasta el baño del 3er piso, cerré la puerta con seguro y comencé a temblar, porque sabía perfectamente que eso no venía de mi mente. No era imaginación, no era sugestión ni estrés, era una petición directa de algo, o alguien, que no debería estar en este plano, y aún así, estaba ahí, hablándome con claridad y urgencia. Y esa noche, mientras intentaba dormir, esa misma mujer del vestido floreado apareció otra vez, pero esta vez en el borde de mi cama, completamente inmóvil, con los ojos aún blancos pero ahora abiertos, y lo que más me perturbó fue que sus labios no se movían, pero yo podía escucharla dentro de mi cabeza con una voz perfectamente clara que decía: dile a Daniel que no era su culpa, por favor, dile que no era su culpa, no me dejaban irme sin eso, y aunque quise hacer preguntas o pedir explicaciones, sentí como si algo me presionara el pecho y me impedía hablar o moverme, como una parálisis total que duró hasta que ella desapareció lentamente como una neblina espesa que se desvanece al amanecer. Y lo más aterrador vino al día siguiente, cuando, al llegar al consultorio,
encontré una nota bajo la puerta, sin sobre, sin remitente, solo escrita a mano con letra temblorosa, que decía: «Hola doctora Eliana, no sé si aún se acuerda de mí, soy Daniel Ortiz. La viuda de mi madre murió hace un año y no dejo de pensar que fue mi culpa. Siento que necesito hablar con alguien. ¿Podría recibirme esta semana?», lo cual me dejó paralizada frente a la puerta durante más de 5 minutos, sin saber si entrar o salir corriendo, porque esa nota confirmaba que lo que yo había oído la noche anterior no era una coincidencia ni una visión distorsionada, sino un mensaje real de alguien que estaba muerto y que había venido a mí para entregarlo. Y a partir de ese punto comencé a registrar cada aparición, cada voz, cada nombre, cada frase exacta en una libreta negra que escondía en el segundo cajón de mi escritorio, como si llevar un registro detallado pudiera darme una sensación de control o al menos de lógica dentro del caos. Pero lo que encontré al revisar las primeras 10 páginas fue que casi todos los mensajes tenían un patrón común. Los muertos no querían asustar, ni atormentar, ni vagar por placer, querían cerrar ciclos, pedir perdón, advertir algo, o decir lo que nunca se atrevieron a decir en vida. Y mientras más me sumergía en este abismo invisible, más me daba cuenta de que yo ya no estaba eligiendo escuchar, sino que había sido elegida para hacerlo, y que cada vez que me negaba o me resistía, la intensidad de las manifestaciones aumentaba, al punto de encontrar el agua del grifo saliendo sola a las 5 de la tarde, o escuchar el timbre sonar 3 veces seguidas en noches de lluvia donde nadie más estaba fuera, o ver cómo mi perro ladraba a una esquina vacía durante minutos enteros con una furia que nunca le había visto antes. Y aunque me prometí que jamás haría de esto una práctica ni una herramienta profesional, comencé a aceptar a algunas personas como Daniel, no para ofrecerles una consulta espiritual ni mucho menos, sino simplemente para transmitir los mensajes que los muertos me dejaban, aunque con cada sesión me sentía más desgastada, más vulnerable y más expuesta, como si el simple hecho de abrirme a ese mundo también hiciera que algo dentro de mí se consumiera lentamente, como una vela encendida en un cuarto sin ventanas. Y fue justo durante una de esas sesiones, en la que un joven me pidió que lo ayudara a entender por qué su hermana se había quitado la vida, cuando algo ocurrió que cambiaría por completo el rumbo de esta historia, porque mientras yo le hablaba con cuidado, intentando mantener la compostura, la temperatura del consultorio bajó de golpe. El vaso de agua sobre la mesa explotó sin que nadie lo tocara, y una voz gutural, distinta a todas las que había escuchado antes, retumbó en la sala diciendo: «Con fuerza, no mientas, tú sabes la verdad», lo cual hizo que el chico saliera corriendo despavorido mientras yo me quedaba paralizada por completo, porque esa voz no era de una persona que buscara consuelo, sino de algo mucho más oscuro. Y aunque durante semanas me había esforzado por mantener la calma, por convencerme de que lo que estaba ocurriendo tenía al menos algún tipo de propósito reparador o espiritual, aquella voz desgarrada, profunda, cargada de rabia y poder, me rompió por dentro de una forma que no puedo describir con palabras. Porque su energía no era como la de Alicia ni la de los otros que habían venido con tristeza o urgencia emocional, sino algo completamente distinto, denso, agresivo, como si hubiera estado esperando pacientemente el momento exacto para manifestarse, y lo hubiera encontrado justo en esa sesión. Y después de que el joven salió corriendo, dejando su mochila en el suelo y la silla aún girando por el impulso, me quedé ahí, completamente sola, con el corazón latiéndome en la garganta, el cuerpo tembloroso, y una sensación de amenaza tan clara que tuve que obligarme a respirar profundamente para no caer en pánico, mientras mi mente trataba de dar sentido a lo que acababa de pasar, porque yo había sentido a muchas presencias antes, pero ninguna con ese nivel de hostilidad directa, como si aquel ser no viniera a pedir ayuda, sino a confrontarme, a advertirme, peor aún, a castigarme por estar interfiriendo entre los vivos y los muertos. Y lo más perturbador fue que esa misma noche, cuando intentaba dormir, no solo no pude pegar un ojo, sino que justo a las 3:33 de la mañana, hora que se repetía con demasiada frecuencia últimamente, el cuadro que tenía sobre la cabecera de mi cama, una fotografía antigua de mis padres en blanco y negro, cayó al suelo sin que hubiera viento, movimiento o razón física alguna para ello, rompiéndose en dos justo por el rostro de mi padre, como si fuera un mensaje simbólico que mi subconsciente no pudo evitar interpretar como una advertencia directa desde el otro lado, algo así como: estás rompiendo lo que debe permanecer intacto. Y en ese momento, me di cuenta de que tal vez no todos los muertos querían hablar, que algunos quizás estaban siendo obligados a permanecer aquí, atrapados, retenidos por fuerzas que no comprendemos, y que mis intentos por ayudar o consolar podrían estar molestando a entidades que preferían el silencio, el desorden, el sufrimiento, o que simplemente se alimentaban de ese desequilibrio espiritual que ahora parecía girar en torno a mí. Y en los días siguientes,
empecé a notar un cambio muy sutil pero constante en el ambiente de mi casa y mi consultorio. Los relojes se atrasaban o adelantaban solos. Las plantas comenzaban a marchitarse sin explicación. Los focos parpadeaban incluso recién cambiados. Y lo más inquietante de todo, mi propio reflejo en los espejos empezó a parecerme ligeramente distinto, como si no estuviera viéndome a mí misma, sino a otra versión de mí, una que me miraba con cansancio, con miedo y a veces, incluso con una leve expresión de reproche. Y entonces, en medio de ese caos creciente, llegó el mensaje que lo cambiaría todo. Una mujer de voz temblorosa me dejó un mensaje de voz diciendo que necesitaba verme porque su madre fallecida le había indicado mi nombre durante un sueño recurrente, en el que la difunta aparecía de pie, vestida de blanco, repitiendo una y otra vez: «Busca a Eliana Morales. Ella sabe qué hacer. Ella tiene que decirte lo que vio en mi velorio». Y cuando escuché ese mensaje mi cuerpo entero se tensó, porque yo jamás había estado en ese velorio, o al menos eso pensaba hasta ese momento. Y con el corazón latiéndome en los oídos, comencé a revisar viejas agendas, notas, incluso álbumes y mensajes archivados, hasta que encontré un dato que me dejó sin aire. Aquella mujer había sido la madre de una paciente que vi hace años por apenas 3 sesiones, y a quien dejé de atender por mudanza. La recuerdo vagamente, pero jamás conocí a su familia ni fui a su funeral. Sin embargo, en cuanto su hija, Luciana, se presentó en mi consultorio, sentí una presencia gélida entrar junto con ella. Como si no estuviera sola, como si algo, o alguien, la hubiera acompañado directamente desde el otro lado, y cuando se sentó frente a mí, lo primero que me dijo, mirándome fijamente a los ojos, fue: «Ella dice que tuviste la verdad, pero no la dijiste, y que ahora tienes que hacerlo». Y ahí supe que ya no podía seguir fingiendo que esto era solo sensibilidad o coincidencia, porque me estaban revelando cosas que no podía saber, cosas que no viví, pero que de alguna forma, imposible de explicar, estaban siendo descargadas dentro de mí como si yo hubiera estado presente en esos eventos, viendo escenas, escuchando frases, sintiendo emociones que no me pertenecían pero que ahora estaban adheridas a mi memoria como si fueran propias. Y fue en medio de una de esas descargas cuando, sin aviso previo, me vino a la mente una imagen tan vívida que solté el bolígrafo que tenía en la mano de la impresión. Una mujer acostada en un ataúd cerrado, con los labios cosidos, y una cruz de sal gruesa bajo su cabeza, algo que jamás había visto en la vida real pero que apareció con una claridad casi cinematográfica, y al compartir esa visión con Luciana, su rostro se desfiguró por completo, comenzó a hiperventilar y terminó llorando, desconsoladamente, porque me dijo que eso era exactamente lo que su tía le había contado del velorio, pero que nadie más lo sabía porque lo hicieron en secreto para proteger el alma de su madre, lo cual me confirmó que no solo estaba recibiendo mensajes, sino también imágenes y memorias que los muertos me estaban inyectando directamente, como si yo fuera un canal abierto a su dimensión. Y aunque esa sesión terminó con un abrazo y un agradecimiento, por dentro yo sentía que algo se me estaba saliendo de control, porque cada vez que ayudaba a alguien, se abría una nueva puerta, llegaba un nuevo espíritu, aparecía un nuevo mensaje, como si mis actos estuvieran generando una especie de eco espiritual que los atraía cada vez con más intensidad. Y lo peor fue que comencé a soñar con voces que no me pedían ayuda, sino que me culpaban, me gritaban, me acusaban de haber despertado lo que debía permanecer dormido, y esas noches eran diferentes, porque ya no eran sueños, sino auténticas pesadillas con dolor físico, con olores a podrido, con gritos lejanos, con sombras que se colaban entre mis sábanas y me susurraban al oído cosas que jamás me atrevería a repetir en voz alta. Y en uno de esos sueños, quizás el más perturbador de todos, me vi a mí misma parada frente a una puerta negra, altísima, imposible de abrir con las manos, mientras una figura encapuchada me señalaba con un dedo huesudo y me decía con una voz tan grave que sentía vibrar mis órganos: «Lo hiciste tú, Eliana, tú rompiste el velo, y ahora los que estaban dormidos han vuelto». Y cuando desperté empapada en sudor, con las uñas clavadas en las palmas de mis manos y el grito atascado en la garganta, supe que había llegado a un punto de no retorno, porque lo que fuera que se había activado no solo afectaba mi entorno y mi mente, sino también mi alma, y que ahora ya no eran solo los muertos quienes querían hablar, sino también aquellos que jamás fueron humanos, y que esperaban en silencio desde un lugar al que nunca debí mirar. Y aunque me había prometido mantener mi mente firme en la razón, sostener mis pies en tierra y no dejar que las emociones me arrastraran hacia interpretaciones oscuras o supersticiosas, lo cierto es que en lo más profundo de mi ser algo gritaba que eso que ahora me rondaba no tenía nada que ver con personas fallecidas, ni con almas en pena, ni con espíritus que buscaban cerrar ciclos, porque la energía que empezaba a percibir, y que se hacía más densa cada noche, era vieja, primitiva, hostil y hambrienta,
como si yo hubiera llamado sin querer a seres que llevaban siglos esperando que alguien como yo abriera una grieta entre mundos. Y para colmo, empecé a notar que ya no solo me ocurrían cosas en mi casa o en mi consultorio, sino también en lugares públicos, como si aquella puerta invisible que se había abierto dentro de mí estuviera ahora totalmente descontrolada, permitiendo el paso a presencias de todo tipo, incluso en sitios donde jamás imaginé que algo pudiera alcanzarme, como la vez que iba en un taxi por la avenida El Poblado y de pronto, el conductor frenó en seco y me miró por el retrovisor con los ojos muy abiertos, completamente pálido, preguntándome con voz entrecortada: ¿Usted vio a la niña? La vio bajarse. Y cuando le dije que no había nadie más en el carro, él insistió, temblando, con lágrimas en los ojos, en que había sentido una mano pequeña tocarle el cuello desde atrás, y que en el espejo había visto claramente a una niña de cabello mojado sentada justo al lado mío, mirándolo en silencio, con la cabeza ladeada. Y después de bajarme con las piernas todavía temblando, supe que ya no era solo yo quien los percibía, que las entidades que me rodeaban estaban comenzando a ser visibles para otros. Y eso me hizo entender que lo que fuera que estaba ocurriendo ya no estaba limitado a mi percepción, ni a mis sueños, ni a mis sensaciones internas, sino que estaba tomando forma y espacio en el mundo físico, como si la línea entre lo visible y lo invisible se estuviera borrando poco a poco a través de mí. Y días después, mientras organizaba los archivos antiguos de mis pacientes en el consultorio, encontré un sobremanila sin rotular que no recordaba haber guardado, y que al abrirlo contenía una libreta pequeña, forrada con papel marrón, con letras torcidas en la portada que decían simplemente Registros de Lucía. Un nombre que me sonaba vagamente, pero que no lograba ubicar del todo, hasta que comencé a leer y se me heló la sangre al descubrir que Lucía había sido una paciente mía hace más de 6 años, una mujer que hablaba muy poco, que vivía sola, y que terminó abandonando la terapia sin avisar después de una crisis nerviosa, y lo más perturbador fue que en esa libreta estaban anotadas frases sueltas, símbolos dibujados a mano, y en una página central, una advertencia escrita en mayúsculas que decía: los que no son personas vienen cuando escuchas a los muertos, junto con fechas, coordenadas y palabras que no entendía en absoluto, como el oído es la puerta o ellos entran por la culpa. Y esa noche, la primera que pasé sin atreverme a dormir, comencé a leer la libreta entera como si se tratara de un manual de supervivencia, descubriendo que Lucía había vivido algo muy similar a lo mío, que también comenzó escuchando voces después de la muerte de un ser querido, que intentó ayudar a los espíritus que se le manifestaban, y que poco a poco fue perdiendo el control de su propia vida, hasta el punto de tener que sellar su apartamento con símbolos que ella misma dibujó, y según escribió en una de las últimas páginas, quemar todo lo que tenía olor a ellos, lo que incluía cartas, objetos personales y hasta fotografías antiguas, como si estuviera intentando borrar cualquier conexión que pudiera permitirles volver a manifestarse. Y mientras leía aquello, me di cuenta de que muchas de las frases que Lucía había escrito coincidían con pensamientos que yo había tenido días antes, como si nuestras experiencias estuvieran conectadas por una misma raíz invisible, lo cual me llenó de un terror profundo, pero también de una extraña sensación de consuelo, porque por primera vez desde que esto comenzó, sentí que no estaba sola, que alguien más había vivido lo mismo, que quizás todavía podía encontrar una manera de controlar lo que estaba pasando, de poner límites, de entender lo que estaba ocurriendo antes de que terminara consumiéndome por completo. Y decidí buscarla. Y aunque en los registros oficiales su número de teléfono estaba inactivo y su dirección ya no correspondía a ningún apartamento vigente, encontré en internet una publicación antigua en un foro de espiritualidad donde alguien con ese nombre había compartido, años atrás, una experiencia muy similar a la mía, usando un seudónimo extraño, Puerta de Ceniza, y dejando al final un correo electrónico en desuso, el cual escribí con la esperanza mínima de que aún lo revisara, enviándole un mensaje breve, directo, sin rodeos, que decía: no sé si esto aún te llega, pero te creo. Necesito saber cómo lograste salir de eso. Soy Eliana. Ellos también me encontraron. Y durante varios días no obtuve respuesta, pero sí comenzaron a pasar cosas cada vez más extrañas, como ver mensajes en mi celular que yo no escribí, recibir llamadas sin número de origen donde solo se escuchaba estática y algo parecido a respiraciones profundas, o encontrar velas consumidas en lugares donde jamás puse ninguna, como si alguien, o algo, estuviera intentando alterar mi entorno para impedir que yo avanzara o descubriera lo que Lucía sabía, y eso me hizo pensar que quizás, sin darme cuenta, había cruzado una línea invisible, y que lo que ahora se manifestaba ya no era una simple consecuencia espiritual de haber escuchado a los muertos, sino una forma de persecución consciente, organizada, con inteligencia propia.
Y una noche, cuando ya estaba por rendirme y aceptar que Lucía probablemente había desaparecido del mapa, me llegó una respuesta a mi correo, escrita con una tipografía antigua, sin saludo ni firma, que solo decía: si ya escuchaste la voz con 3 tonos, entonces ya no hay vuelta atrás. Quema la libreta, hoy mismo, y no la abras de nuevo. Y aunque sentí que mi estómago se comprimía al leer eso, también supe que ella tenía razón, porque lo que no le había contado a nadie era que, 2 noches antes, mientras dormía, había despertado de golpe al escuchar una voz que no era humana, que no era una sola, sino 3 al mismo tiempo, hablando en diferentes tonos superpuestos, repitiendo mi nombre una y otra vez desde diferentes rincones de la habitación, como si mi mente fuera incapaz de procesar tanta interferencia, tanta vibración, tanto dolor contenido en una sola llamada. Una voz que no solo me hablaba, sino que parecía querer entrar en mí. Y sin pensar, tomé la libreta, salí al balcón a las 2 de la mañana y la encendí con un encendedor viejo que tenía guardado desde que vivía con mi ex, viendo cómo las páginas se retorcían entre llamas anaranjadas mientras el humo subía lento, espeso, con un olor rancio y metálico que no se parecía en nada al de papel quemado. Y mientras las últimas letras se deshacían entre brasas, escuché una carcajada lejana, infantil, seca, resonando dentro de mi oído derecho como si alguien se estuviera burlando de mí desde muy, muy cerca. Y esa fue la noche en la que entendí que el peligro ya no era solo espiritual, ni simbólico, ni emocional, sino físico, porque si esas entidades eran capaces de manifestarse, de afectarme, de hacerme ver lo que no debía y sentir lo que no era mío, ¿quién podía asegurarme que no estaban también intentando poseerme, reemplazarme o utilizarme como un canal para cruzar por completo hacia este mundo? Y aunque esa idea me había parecido absurda los primeros días, cuando aún intentaba sostener mi escepticismo como un escudo, ahora se me presentaba con una lógica escalofriante, porque si algo había aprendido en esas semanas era que todo aquello que creemos imposible solo lo es hasta que lo vives, y yo ya no estaba viendo cosas o sintiendo energías, sino viviendo una invasión progresiva, silenciosa y extremadamente inteligente, que no me atacaba directamente, pero que iba desgastándome por dentro con la precisión de un depredador que sabe esperar hasta que su presa esté demasiado débil para defenderse. Y lo que más me asustaba no era lo que ocurría afuera, sino lo que comenzaba a cambiar dentro de mí, porque empecé a notar que mis pensamientos ya no eran del todo míos, que ciertas frases aparecían en mi mente sin haberlas formulado, que en momentos de concentración profunda, como cuando escribía notas clínicas o meditaba, escuchaba con nitidez palabras en idiomas que no conocía, o sentía impulsos que no lograba explicar, como levantarme en la madrugada y caminar dormida hasta la cocina, abrir la puerta de la alacena y quedarme ahí de pie, sin razón, durante más de media hora, con los ojos abiertos pero la conciencia apagada, y al volver en mí, sentir un cansancio feroz, como si algo me hubiera estado usando como recipiente. Y un día, al mirarme al espejo del baño mientras me cepillaba los dientes, vi por apenas un segundo mi reflejo sonriendo mientras yo no lo hacía, una mueca sutil, apenas visible, pero absolutamente real, tan real que tiré el cepillo al suelo y me eché agua en la cara como una maniática, mientras el miedo me taladraba el pecho con la certeza de que algo estaba empezando a habitarme, no como una posesión repentina de película, sino como una infiltración lenta, estratégica, que avanzaba por dentro, como un virus espiritual. Y en ese estado de paranoia creciente, decidí alejarme de todo, cancelar las sesiones, dejar de responder mensajes, apagar el celular y evitar contacto humano, porque no quería exponer a nadie más, y porque comenzaba a sentir que, de algún modo, yo era el foco de contagio, el punto débil por donde estas presencias encontraban su acceso al mundo de los vivos, como si cada intento mío de ayudar, consolar o interpretar mensajes solo fortaleciera más esa grieta que ya no podía cerrar. Y en medio de ese encierro voluntario, comencé a hacer algo que jamás pensé que haría: rezar, no con palabras aprendidas de memoria ni oraciones heredadas, sino desde un lugar visceral, sincero, desesperado, implorando por protección, guía o alguna señal de que no estaba completamente sola en esta lucha. Porque aunque crecí en un hogar laico donde la fe era vista como una debilidad emocional, ahora no me quedaba otra opción que abrirme a lo desconocido, no solo desde lo oscuro, sino también desde lo luminoso, por si aún quedaba alguna fuerza buena que pudiera ayudarme. Y fue en ese momento de vulnerabilidad absoluta que ocurrió algo distinto. Mientras lloraba sentada en el suelo del dormitorio, abrazando mis rodillas como una niña asustada, sentí una mano tibia posarse sobre mi cabeza, no como una presencia fría o una energía sin cuerpo, sino una mano cálida, firme, amorosa, y al alzar la mirada, no vi a nadie frente a mí, pero olí claramente el perfume de mi abuela, ese olor a jazmín con tabaco que jamás he vuelto a sentir desde que ella murió hace más de
20 años, y por primera vez en semanas, sentí paz. Y en ese momento comprendí algo que me cambió por dentro. No todas las presencias que me rodeaban eran hostiles, y que tal vez, si había fuerzas que querían entrar para dañar o confundir, también había otras, como la de mi abuela, que estaban intentando protegerme, contener el daño o al menos recordarme quién soy, y por qué aún no he sido devorada por completo por aquello que ronda. Y esa misma noche soñé con ella, con mi abuela, sentada en su sillón rojo de la sala donde solíamos pasar los domingos, mirándome con sus ojos suaves pero serios, y diciéndome con una claridad cristalina: no los mires a los ojos, Eliana, no cuando se acerquen demasiado, porque lo que verás no es su rostro, sino el tuyo, y ahí es cuando pierdes el alma. Una frase que se me grabó como fuego y que, al despertar, escribí en una servilleta con la mano temblorosa, sintiendo que no era solo una advertencia simbólica, sino una instrucción real, precisa, que necesitaba recordar si quería sobrevivir a lo que se venía. Y al día siguiente, al volver a abrir mi correo electrónico después de semanas de silencio, encontré un mensaje nuevo, sin asunto, de un remitente desconocido, que solo decía: no abras la puerta cuando oigas 3 golpes. No importa lo que digan. No es tu voz. No eres tú. No la abras. Lo cual me dejó paralizada frente a la pantalla durante largos minutos, porque yo no le había contado a nadie que llevaba 3 noches escuchando exactamente eso. 3 golpes en la puerta a la misma hora, 3:33 de la mañana, y que una voz idéntica a la mía me pedía que abriera desde el otro lado, con las mismas palabras que suelo usar cuando hablo sola: soy yo, tranquila, ya pasó. Y entendí, con un frío en la espalda que me partió en dos, que esa entidad no solo sabía cómo imitar mi voz, sino también cómo usar mis recuerdos, mis frases y mis pensamientos para engañarme, como si fuera aprendiendo a imitarme desde adentro. Y entonces volví a leer el mensaje de aquel desconocido, buscando alguna pista, alguna señal. Y me encontré con que el remitente era un usuario con nombre extraño, Tria Voces, que en latín significa 3 voces, y al buscar en internet descubrí algo que me revolvió el estómago. Tria Voces es un término que algunos ocultistas antiguos usaban para referirse a una entidad que hablaba con 3 bocas al mismo tiempo, una de niño, una de adulto y una de anciano, y que podía imitar a cualquier humano si lograba escuchar sus pensamientos mientras dormía. Y eso me confirmó lo que ya sospechaba: algo había estado dentro de mis sueños, escuchándome, estudiándome, preparándose para reemplazarme, y si había logrado imitarme con tanta precisión, era porque yo misma le había dado acceso, creyendo que solo escuchaba a los muertos buenos, cuando en realidad todos llegan juntos, envueltos en la misma niebla, y no todos quieren hablar. Algunos solo quieren entrar. Y desde esa noche comencé a dormir con audífonos puestos, reproduciendo grabaciones antiguas de la voz de mi abuela, como una forma de recordarme quién soy, de mantener mi mente anclada a algo puro, mientras intentaba escribir un nuevo plan, una estrategia para cerrar esa puerta, esa grieta que, sin saberlo, había dejado abierta desde que escuché por primera vez a Alicia decirme: gracias por no soltarme, Eliana. Y aunque ya no tenía forma de saber si Lucía seguía viva, ni si alguien más había pasado por esto, comencé a pensar que tal vez debía buscar a otros, a quienes también hayan escuchado las voces, visto las sombras, sentido ese desdoblamiento extraño de su propia conciencia, porque si algo me había quedado claro era que esto no me estaba ocurriendo solo a mí, y que quizás, sin saberlo, ya somos muchos los que llevamos a los muertos pegados a la espalda como mochilas invisibles, escuchando lo que no deberíamos, viendo lo que no estamos preparados para ver. Y a partir de esa conclusión, que me golpeó como una revelación amarga, empecé a dedicar mis días, y muchas de mis noches, a buscar señales, patrones, mensajes escondidos en publicaciones, foros, grabaciones antiguas, incluso en comentarios aleatorios de videos sobre experiencias paranormales, con la esperanza de identificar a alguien más que estuviera viviendo algo similar, no para encontrar respuestas inmediatas, sino para no enloquecer del todo, porque lo más difícil de todo esto no era el miedo ni las apariciones, sino el aislamiento absoluto, esa sensación de que si hablas, nadie te va a creer, y si te callas, ellos ganan terreno. Y fue en esa búsqueda obsesiva cuando encontré un podcast de audio antiguo, sin video, con apenas 130 reproducciones y una duración de 11 minutos, donde una mujer, de voz ronca y pausada, hablaba sobre la experiencia de haber recibido visitantes de entre los muertos durante toda su adolescencia. Y aunque la grabación no decía su nombre ni ubicación, al describir uno de los episodios mencionó algo que me dejó inmóvil frente a la pantalla. Empezó con una paciente llamada Alicia. Ella no podía dejarme en paz. Y aunque el tono de voz era distinto al de la Alicia que yo conocí,
La coincidencia fue demasiado fuerte como para ignorarla, porque ¿qué posibilidades había de que otra persona mencionara ese mismo nombre, en el mismo contexto, usando esa misma frase de no dejarme en paz? Y lo que me estremeció por completo fue lo que vino después, porque la mujer del audio, justo al final, dice entre susurros: Eliana, no sigas escribiendo, lo cual me hizo saltar de la silla con un grito ahogado, porque jamás había puesto mi nombre en ninguna plataforma relacionada con estas investigaciones, ni en comentarios, ni en perfiles, ni siquiera en correos. Todo lo hacía desde navegadores anónimos y cuentas falsas, precisamente para proteger mi identidad y mi entorno, pero esa voz sabía cómo me llamaba, y sabía que estaba escribiendo. Y entonces entendí que ya no estaba observando desde afuera, que no era solo una testigo de los muertos, sino parte activa de un entramado más grande y oscuro del que apenas comenzaba a entender las reglas, un sistema en el que quienes escuchamos somos a la vez testigos, herramientas y víctimas, y que esas voces, esos entes, esos seres que se cuelan por la rendija más pequeña, pueden pasar de susurrarte a usarte, si no sabes cerrar la puerta a tiempo. Y ese fue el punto en el que comencé a escribir todo lo que me había ocurrido desde el primer día, en una libreta azul de tapa dura que guardaba con llave, no por miedo a que alguien más la leyera, sino por temor a que yo misma olvidara quién era si esto seguía avanzando, porque algunas noches ya no recordaba si ciertos recuerdos eran míos o de ellos, si lo que había soñado fue real o si fue algo que vi a través de sus ojos, y en una ocasión incluso desperté con las uñas completamente cubiertas de tierra húmeda y sin saber cómo ni cuándo había salido de casa. Y en medio de esa confusión creciente, una madrugada sentí un calor extraño proveniente del armario del pasillo, un lugar donde nunca guardo nada importante, y al abrirlo, encontré entre mis mantas viejas un sobre amarillento que no recordaba haber visto nunca antes, cerrado con hilo rojo y un sello de cera que tenía grabada una figura que me dejó sin aliento. El mismo símbolo que aparecía una y otra vez en la libreta de Lucia, una especie de espiral rota que se cerraba en un punto negro, como un remolino que succiona todo lo que lo rodea. Y al abrir el sobre, encontré una sola hoja escrita a mano, con caligrafía prolija, elegante y aterradora en su contenido. Cuando comiences a olvidar tus propios sueños, es que uno de ellos ya vive en ti. No les respondas en voz alta. No los nombres. No los niegues. Porque al negarlos, los invitas a quedarse. Y esa frase me dejó temblando durante horas, porque si había algo que me estaba ocurriendo con mayor frecuencia últimamente era la sensación de que mis sueños ya no eran míos, que cada noche me pertenecía menos, que lo que soñaba no tenía ninguna conexión con mis emociones o mis pensamientos, sino que eran como escenas proyectadas dentro de mí por una mente ajena que usaba mi cuerpo como pantalla. Y una noche en particular, esa sensación llegó a su punto más extremo. Soñé que estaba acostada en una cama que no era la mía, con un techo de madera podrida y un olor ácido, penetrante, como mezcla de sangre y orina seca, y al tratar de moverme, no podía, tenía el cuerpo paralizado, y frente a mí, en la penumbra, había 3 figuras de pie, vestidas de negro, con máscaras blancas lisas, sin rasgos, que solo me miraban, sin moverse, sin emitir sonido, hasta que la del centro extendió una mano. Huesuda, me señaló y dijo con una voz idéntica a la de mi madre: «Ya estás lista». Y al despertar, me encontré en el suelo de la sala, con una vela negra encendida frente a mí, la libreta azul abierta en una página que no recordaba haber escrito, y en la que solo decía: «Están ensayando con ella. Quieren saber si puede sostenerlos por más de 1 hora». Y esa frase me dejó con un nudo en el estómago porque no entendía quién la había escrito ni a qué se refería exactamente, pero algo dentro de mí, algo que no necesitaba lógica para entender, me dijo que ese ensayo no era simbólico, sino literal, y que yo había sido usada como un canal de prueba durante ese sueño, y lo que sentí al saber eso fue tan horrible, tan invasivo, que me pasé el resto del día vomitando, temblando, encerrada en el baño sin poder pronunciar una sola palabra. Y en medio de esa debilidad, cuando ya no sabía si estaba perdiendo la cordura o si estaba siendo convertida en algo que no comprendía, recibí una llamada de un número desconocido, y al contestar, nadie respondió, pero al fondo se oía una música suave, como de cajita de música antigua, y una voz muy bajita, casi como la de una niña, que repetía una frase una y otra vez. No son ellos los que hablan. Es la casa. Es la casa. Es la casa. Y lo más aterrador fue que reconocí esa melodía de inmediato, porque era la misma que tenía una caja musical que estaba en el cuarto de Alicia, la paciente fallecida con la que todo esto había comenzado, y que solía sonar sola durante nuestras sesiones en su casa, hasta el punto que un día ella misma, harta, la lanzó a la basura, o eso me dijo. Y esa noche decidí revisar su expediente clínico de nuevo,
con atención, buscando algo que se me hubiera pasado, y encontré un detalle escalofriante que en su momento no le di importancia. En una de sus primeras sesiones, Alicia escribió en una hoja algo que tachó varias veces, pero que aún podía leerse bajo la tinta. Mi casa no me deja dormir. Mi casa se mete en mí. Yo no soy solo yo. Y ahí supe, con certeza, que todo esto no había empezado conmigo, que quizás yo no era la elegida, sino la siguiente, y que esta entidad, o lo que fuera, va pasando de persona en persona como una infección espiritual silenciosa, usando el dolor como puente, el duelo como excusa, la empatía como herramienta, hasta colarse dentro y comenzar a ocupar cada espacio vacío. Y desde entonces, cada vez que me miro al espejo, me repito una frase que ya no sé si es mía o de alguno de ellos. Recuerda quién eras antes de escuchar. Y aunque al principio esa frase parecía un simple intento de reafirmar mi identidad, una especie de mantra para no perder el control, con el paso de los días se convirtió en una necesidad desesperada, porque mientras más me esforzaba por recordar mi vida antes de Alicia, antes de Lucia, antes de que los muertos comenzaran a buscarme, más me daba cuenta de que mis recuerdos se estaban borrando, o peor aún, deformando, como si algo los estuviera editando desde dentro, transformando mis propias memorias en escenas extrañas, con elementos que jamás estuvieron ahí, como rostros desconocidos en cumpleaños familiares, voces ajenas en llamadas que sí recordaba haber tenido, y frases que juraba jamás haber dicho saliendo de mi boca en grabaciones que yo misma había guardado. Y lo más aterrador fue notar que ya no solo se trataba de recuerdos, sino de elecciones, de decisiones mínimas del día a día que ya no sabía si estaba tomando yo, o si me estaban siendo sugeridas desde algún rincón invisible de mi conciencia, porque a veces me encontraba caminando hacia lugares sin razón, contestando mensajes que no recordaba haber leído, o cocinando platos que nunca me gustaron pero que de pronto me daban una sensación absurda de hogar, como si otra parte de mí, una parte nueva, implantada, me estuviera guiando suavemente por caminos que no elegí. Y en medio de ese proceso de desconexión interna, decidí hablar con alguien, no un terapeuta convencional ni un sacerdote, sino una mujer que una de mis exalumnas me había recomendado en secreto, con un tono casi culpable, diciéndome que se llamaba Isabelina, que vivía en el corregimiento de Santa Elena y que veía cosas desde niña, pero que no hablaba con cualquiera. Y después de días de pensarlo, decidí visitarla sin avisar, llevando solo mi libreta azul, una botella de agua y una pequeña cruz de plata que había guardado de mi infancia y que ahora llevaba en el bolsillo como un ancla emocional. Y cuando llegué a su casa, una cabaña de madera rodeada de árboles y con un aroma a incienso mezclado con café recién hecho, ella abrió la puerta antes de que yo tocara y con una mirada profunda, de esas que te desarman en silencio, me dijo sin rodeos: ya sabía que venías, pero no te voy a preguntar por qué. Solo entra, que ellos también están esperando. Y ese ellos me heló la sangre, porque no lo dijo con miedo ni con solemnidad, sino con la naturalidad de alguien que vive con esas presencias cada día, como si convivir con los muertos fuera parte de su cotidianidad, y al sentarme frente a ella, en una mesa redonda cubierta con un mantel viejo, bordado a mano, noté que tenía en la pared un espejo cubierto con una tela negra y, sobre él, una inscripción en latín que luego supe que significaba: donde hay reflejo, hay acceso. Y durante los primeros minutos no hablamos mucho, simplemente me observaba, como quien examina una herida que aún no supura del todo, hasta que tomó mi libreta sin pedir permiso, la hojeó lentamente, y al llegar a la página donde escribí la frase de Alicia, gracias por no soltarme, Eliana, cerró los ojos, inhaló profundamente, y dijo algo que me partió en dos. Esa voz no era de ella, era de lo que la seguía. Y en ese instante supe que todo lo que había creído entender estaba incompleto, porque si esa voz, la primera, la más clara, la que me hizo entrar en todo esto, no era de Alicia, sino de algo que la perseguía y que usó su imagen para abrir la grieta, entonces el inicio de mi historia no fue un pedido de ayuda, sino una trampa perfectamente construida, diseñada para atraerme desde mi compasión y mi vocación, para hacerme bajar la guardia y abrirme por completo. Y lo peor fue lo que me dijo después, mirándome directo a los ojos sin pestañear, con una voz tan serena que me dolió: tú no estás poseída, Eliana, tú estás compartida. Y cuando le pedí que explicara, con la voz quebrada, me dijo algo que jamás voy a olvidar: que hay ciertas entidades, no humanas, no necesariamente demoníacas, sino anteriores a cualquier religión, que no buscan dominarte de golpe, sino habitarte en paralelo, como quien se muda a una casa ocupada y se instala en los rincones menos iluminados, esperando que con el tiempo, el verdadero dueño de la casa se vaya olvidando de quién es, de qué muebles le pertenecen, de cómo era vivir sin compañía. Y me dijo que lo que yo tenía encima, o más bien, dentro, no era un ser completo,
sino un fragmento de algo más grande, un trozo de conciencia antigua que necesitaba cuerpos humanos para sostener su presencia en este plano, y que se adhería especialmente a personas con heridas abiertas, con vacíos sin cerrar, con una conexión sensible con el sufrimiento ajeno, como yo. Y cuando le pregunté si podía sacarlo, exorcizarlo, liberarme, solo negó con la cabeza y dijo: los fragmentos no se exorcizan, se negocian, o se desgastan, hasta que te vacíes por completo. Y eso fue lo más duro de escuchar, porque no me ofrecía una solución milagrosa ni un ritual de limpieza, sino una advertencia silenciosa de que lo que me esperaba era resistencia, desgaste, y tal vez la posibilidad de recuperar el control poco a poco, si lograba recordar quién era, sostenerme en lo humano y no hablar más con ellos, ni siquiera en pensamientos. Y mientras salía de su casa, con el cuerpo exhausto y la mente a punto de estallar, me regaló un amuleto extraño, una pieza de ónix con un hilo rojo atado, diciéndome que lo llevara colgado cerca del corazón, y que si alguna noche lo sentía arder, no lo tocara con las manos, porque significaría que el fragmento había tomado control total, aunque fuera por minutos, y cualquier contacto físico con él lo reforzaría. Y esa advertencia me acompañó desde entonces, como un reloj de arena invertido que marcaba no el tiempo que me quedaba, sino el tiempo que ellos ganaban cada vez que yo dudaba, cedía o me abría emocionalmente a alguien nuevo, porque descubrí, a través de los días, que cada vez que alguien me contaba su propio duelo, su propia pérdida, yo comenzaba a escuchar nuevas voces, y no todas eran humanas. Y fue en medio de ese silencio autoimpuesto, de ese aislamiento defensivo, donde ocurrió algo inesperado. Recibí una carta física, sin remitente, escrita a mano con tinta azul, donde alguien decía: sé que los escuchas. Yo también. Nos están buscando a todos. Cuando estés lista, vuelve a donde todo empezó. No a Alicia, a ti. Y me tomó días entender qué significaba eso de volver a donde todo empezó, hasta que recordé algo que había enterrado por completo: la muerte de mi padre. Porque fue antes de Alicia, antes de Lucia, antes de cualquier paciente, cuando yo tenía apenas 12 años y él murió en un accidente inexplicable, justo frente a mí, con los ojos abiertos, diciendo antes de su último aliento una frase que jamás volví a repetir por miedo a su significado: no les abras la puerta, Eliana. No importa quién llame, no la abras. Y fue en el instante en que esa frase reapareció en mi mente, seca, cortante, tan viva como aquel día, que sentí como algo dentro de mí se quebraba, como si hubiera estado sosteniendo una compuerta sellada por más de 3 décadas y ahora, al nombrarla, al traer de nuevo esa última advertencia de mi padre, toda la estructura interna que me mantenía en pie comenzara a resquebrajarse desde las bases, no por debilidad, sino porque entendí que esta historia no había comenzado con Alicia ni con las voces de los muertos que buscaban ayuda, sino conmigo, desde niña, desde mucho antes de que pudiera siquiera entender lo que veía. Y entonces, como si la memoria se activara con violencia, empezaron a aparecer fragmentos olvidados que volvían uno a uno como piezas de un rompecabezas maldito. La figura que solía ver parada junto a la puerta de mi habitación cada madrugada durante los primeros años después de su muerte, la sombra que me llamaba por mi nombre con la misma voz de mi padre, los sueños recurrentes con puertas negras que no podía cerrar, y esa obsesión infantil de empujar muebles contra el marco de la puerta cada noche antes de dormir, porque algo que no tenía rostro, me decía desde el otro lado que ya era hora. Y lo más desgarrador fue recordar cómo mi madre solía restarle importancia a todo eso, repitiéndome una y otra vez que eran cosas del duelo, procesos normales del subconsciente infantil, y que eventualmente se me pasaría, pero lo que no sabía, porque nunca se lo conté, era que una noche, semanas después del funeral, la voz volvió, más clara, más cerca, y me dijo: tu papá me abrió la puerta, ahora tú tienes que cerrarla. Y ahora, 29 años después, esa frase cobraba un sentido distinto, devastador, porque si él me había dejado esa advertencia en su último aliento, fue porque sabía lo que había traído, sabía lo que había visto, y entendía que al final no había logrado cerrarla, solo dejarme la llave a mí. Y entonces comprendí por qué las entidades me encontraban tan fácilmente, por qué parecía que no importaba cuánto me alejara, cuánto me protegiera, cuánto cerrara las ventanas, los espejos, los símbolos o los rituales, porque la puerta no estaba fuera. La puerta era yo. Y mientras esa verdad se asentaba como una piedra enorme en el centro de mi pecho, comencé a notar algo más, que el amuleto de ónix que Isabelina me había dado ya no se sentía como una protección, sino como una presencia dormida, expectante, caliente al tacto incluso cuando el ambiente estaba helado, como si en lugar de mantenerlos alejados, lo que hiciera en realidad fuera atraerlos hacia un solo punto, hacia mi corazón. Y una madrugada,
Cuando por fin me atreví a sacar del baúl de recuerdos la caja donde guardaba los objetos de mi infancia, encontré una libreta escolar con dibujos que me erizaron la piel. Puertas negras, ojos flotantes, relojes rotos marcando siempre la misma hora, las 3:33 de la mañana, y figuras sin rostro que caminaban en fila hacia un agujero negro en el cielo, todo hecho con crayones, con mi letra infantil al pie de cada dibujo, y una frase que aparecía repetida más de 10 veces como si estuviera programada dentro de mí desde los 6 o 7 años. Si abro, no vuelvo a ser yo. Y fue imposible no quebrarme en ese momento, porque ahí entendí que yo ya había abierto esa puerta alguna vez, que probablemente fue de forma inconsciente, empujada por el dolor, por la pérdida, por la necesidad de escuchar a mi padre una vez más, y que desde entonces algo había estado pasando de un lado a otro a través de mí, creciendo, observando, aprendiendo, esperando. Y entonces, como si ese descubrimiento activara una alarma invisible, la casa cambió. Y no me refiero a una sensación subjetiva o simbólica, sino literalmente. Las paredes comenzaron a crujir a toda hora, los relojes no solo se detenían, sino que retrocedían, las puertas se abrían solas a pesar de estar con seguro, y lo más espantoso de todo fue que empecé a verme a mí misma caminando por el pasillo, mientras yo estaba sentada en el sofá, inmóvil. Y sí, como lo estás imaginando, mi cuerpo seguía en el mismo lugar, pero una versión de mí, idéntica, con mi ropa, mis gestos, mis expresiones, caminaba de un extremo a otro de la casa, sin hablar, sin mirar, sin interactuar, como si me estuviera reemplazando lentamente, como si el fragmento que había estado durmiendo en mí hubiera terminado de tomar forma y ya comenzara a moverse con su propia voluntad. Y esa noche, me encerré en el baño con la puerta bloqueada y un espejo frente a mí, dispuesta a enfrentar lo que fuera, pero lo que vi al encender la luz fue mucho peor de lo que imaginaba. Mi reflejo no solo no se movía al mismo tiempo que yo, sino que me miraba con burla, con una mueca torcida, los ojos un poco más oscuros que los míos, y una sonrisa que jamás había hecho en mi vida, una que transmitía soberbia, dominio, hambre, como si por fin hubiera ganado. Y fue entonces cuando recordé algo que mi abuela me había dicho en aquel sueño tiempo atrás, con la voz cargada de urgencia. No los mires a los ojos, Eliana, no cuando se acerquen demasiado, porque lo que verás no es su rostro, sino el tuyo, y ahí es cuando pierdes el alma. Y cerré los ojos de golpe, tiré al suelo el espejo con todas mis fuerzas y me cubrí la cabeza con las manos, mientras lloraba como una niña, repitiéndome en voz baja que todavía estaba ahí, que aún era yo, que no habían ganado del todo, y fue en medio de ese colapso que escuché una voz, pero no una de esas susurrantes o deformadas, sino una clara, firme, amorosa, la voz de mi padre, que me dijo justo detrás de mi oído derecho: aún tienes la llave, Eliana, pero tienes que usarla antes de que ellos lo hagan por ti. Y no entendí de inmediato a qué se refería con la llave, pero al salir del baño, entre los escombros del espejo roto, encontré algo que me dejó sin aliento, un colgante oxidado que había pertenecido a mi padre, una llave antigua de bronce que él solía llevar colgada en el retrovisor de su auto, y que desapareció el día que murió, y al levantarla, supe que esa llave no abría una puerta física, sino una memoria, un lugar, un punto exacto de mi infancia donde todo esto comenzó. Y sin pensarlo demasiado, al día siguiente conduje hasta la finca donde vivíamos cuando yo era niña, un lugar que mi madre vendió apenas murió papá y que, según lo que encontré en internet, ahora estaba abandonado, tapiado por la maleza, olvidado por completo. Y sin embargo, cuando llegué, la verja oxidada se abrió sola, como si alguien me estuviera esperando desde hacía años. Y al cruzar el jardín en ruinas, con la tierra blanda bajo mis pies y un silencio sepulcral que le envolvía todo, llegué hasta la puerta principal de la vieja casa, esa puerta de madera oscura que siempre me había dado miedo cuando era niña, y sin pensar, saqué la llave y encajó a la primera. Y al girarla, lo sentí, un temblor profundo, no en la tierra, sino dentro de mí, como si mi cuerpo entero reconociera ese acto como el cierre de un ciclo o el inicio de otro. Y justo en el momento en que crucé el umbral, una voz me susurró al oído izquierdo: gracias por no soltarme, Eliana. Y esa frase, tan conocida, tan grabada en mi historia como una marca al fuego, retumbó dentro de mí con una fuerza distinta a todas las veces anteriores, porque no venía con la voz temblorosa de Alicia, ni con el tono distorsionado de las entidades que me rodeaban, ni con ese eco hueco con el que suelen hablar los que no pertenecen del todo a este mundo. Esta vez era mi propia voz la que la decía, como si algo dentro de mí, algo que había estado atrapado o separado, por fin se hubiera reunido con el resto, como si una parte de mí misma que se había quedado congelada en aquella casa, la noche que mi padre murió, ahora regresara a ocupar su lugar. Y en ese instante lo comprendí con una claridad espeluznante. Yo no solo era la puerta,
también era la llave, y todo lo que había vivido en las últimas semanas, todos los fragmentos de memoria, las voces, las imágenes, las sombras, no eran un ataque externo, sino una reconstrucción, como si algo, una inteligencia que iba más allá de lo humano, estuviera intentando armar un mapa usando mi mente como terreno, mi cuerpo como puente y mis recuerdos como piezas. Y mientras avanzaba por el interior de la casa, que olía a madera húmeda, tierra antigua y algo más difícil de definir, como a metal caliente, cada rincón se sentía cargado de una electricidad emocional que me erizaba la piel, como si las paredes respiraran conmigo, como si cada paso que daba removiera capas de tiempo estancado que ahora parecían despertarse. Y fue entonces, al llegar a lo que solía ser la habitación de mi padre, cuando la intensidad de la atmósfera cambió por completo, como si el aire se comprimiera, como si el tiempo mismo se doblara hacia atrás, porque todo estaba igual. La lámpara de escritorio torcida, el reloj de péndulo detenido en las 3:33 de la mañana, y una caja de madera encima de la cómoda que yo no recordaba, pero que sentí como si siempre hubiera estado allí, esperándome. Y al abrirla, encontré una carta, escrita con su letra inconfundible, esa caligrafía pulida que practicaba obsesivamente cuando yo era pequeña, y aunque el papel estaba amarillento y la tinta desvaída, el mensaje era claro, directo, demoledor. Si estás leyendo esto, Eliana, es porque no lo logré cerrar. Intenté protegerte, pero sabían tu nombre desde antes de que nacieras. No dejes que entren. Y si ya lo hicieron, no les hables. No les des forma. Ellos no son nuestros muertos. Son lo que viene detrás de ellos. Y en ese momento me di cuenta de que mi padre había vivido exactamente lo mismo que yo, que no murió por accidente, sino que se sacrificó para contener lo que ya se había colado por esta misma casa, y que durante todos estos años, lo que yo creí que eran recuerdos rotos o síntomas de trauma eran en realidad ecos de una batalla que él peleó en silencio para que yo tuviera, al menos por un tiempo, la oportunidad de vivir una vida normal. Y ahí, de pie frente a la ventana, con la carta temblando en mis manos, comencé a oír pasos, pero no afuera, sino dentro de las paredes, como si algo caminara por el interior de la madera, con pies secos, arrastrados, lentos, y al voltear, vi que todas las puertas de la casa estaban abiertas, incluso las que nunca se abrían, y desde cada una empezaron a salir versiones distintas de mí misma. Yo de niña, yo de adolescente, yo con la bata del consultorio, yo llorando en el baño, yo gritando en sueños, todas mirándome al mismo tiempo, todas con los ojos enrojecidos y las bocas cerradas, como si esperaran algo, como si hubieran estado atrapadas en distintos momentos de mi vida, congeladas por esta presencia que las usaba como contenedores. Y aunque todo mi instinto me gritaba que corriera, que saliera de allí, que escapara de una vez por todas, me obligué a quedarme, a no moverme, a mirar de frente, porque entendí que esto no era una visión, no era una alucinación, era una confrontación, y que lo único que podía hacer para sobrevivir era reclamarme a mí misma, una por una, con cada nombre, cada dolor, cada fragmento. Y entonces di un paso al frente, levanté la llave de bronce con la mano izquierda, y dije en voz alta: yo soy Eliana. Todas ustedes son yo. Y ustedes ya no mandan aquí. Y lo que ocurrió a continuación fue tan brutal como hermoso. Las versiones de mí comenzaron a fusionarse, no como una película ni como una imagen mágica, sino como un colapso emocional de recuerdos, sensaciones y heridas que se comprimían en mi pecho con una fuerza abrumadora, como si cada parte que se había roto en distintos momentos de mi vida. La niña que vio morir a su padre, la joven que negó lo que veía, la mujer que escuchó voces por primera vez, volviera a ocupar su lugar original. Dentro de mí, haciendo que por primera vez en años me sintiera completa, y al mismo tiempo, tan vulnerable como nunca. Y fue en ese momento de apertura total que la verdadera presencia apareció, no como una figura definida, sino como una sombra que no tenía forma, pero sin tensión, una energía densa que se deslizó por el techo, bajó por la pared y se detuvo justo frente a mí, como si esperara que yo dijera su nombre, que le diera permiso, que abriera la última puerta. Y recordé lo que Isabelina me dijo: no los nombres, no los niegues, pero sobre todo, no los reconozcas como tuyos. Y con el corazón en la garganta, los ojos llenos de lágrimas y la llave temblando entre mis dedos, me negué a mirar de frente a esa sombra, me negué a hablarle, me negué a pensar en ella como algo real, y en cambio, comencé a repetir una y otra vez, como un escudo: no eres mío, no eres mío, no eres mío, yo no soy tu casa. Y cuanto más lo decía, más fuerte se volvía el temblor bajo mis pies. Las ventanas vibraban, las paredes se doblaban como si fueran de papel, y la sombra comenzaba a retroceder, como si la negación consciente la debilitara,
como si cada vez que yo me afirmaba como dueña de mi cuerpo, de mi mente, de mis recuerdos, ella perdiera poder sobre mí. Y entonces, sin aviso, la sombra lanzó un grito sordo, una especie de eco hueco que parecía provenir desde una caverna inmensa dentro de mí misma, y al hacerlo, la llave que sostenía comenzó a arder, no como fuego, sino como si estuviera hecha de electricidad viva, quemándome la palma, obligándome a soltarla. Pero antes de que tocara el suelo, la recogí con la otra mano, la derecha, y la apreté con todas mis fuerzas, dispuesta a que si iba a salir de ahí, lo haría entera, o no saldría en absoluto. Y fue entonces cuando ocurrió. La casa entera se iluminó por dentro con una luz blanca, cruda, insoportable. No venía de ninguna lámpara ni del sol. Venía desde mí, como si algo se hubiera encendido en el centro de mi pecho, algo que había estado dormido durante toda mi vida, esperando el momento exacto para activarse. Y la sombra gritó, y desapareció, y yo caí de rodillas, en medio del polvo, del silencio y de esa habitación que ahora ya no parecía maldita, sino vacía, por fin vacía. Y lo supe, había cerrado la puerta, pero también supe que no todas las puertas se cierran del todo. Algunas se quedan entornadas, para que recordemos, para que nunca olvidemos lo que pasa cuando dejamos que los muertos hablen, y los que vienen detrás, escuchen. Y aunque esa noche logré salir caminando por mi propio pie, con la ropa empapada de sudor frío, las piernas entumecidas por el terror acumulado y la mente envuelta en una especie de niebla densa que me hacía sentir que flotaba entre dimensiones, supe de inmediato que esa salida no significaba un cierre definitivo, ni mucho menos una victoria limpia, porque la puerta que había cerrado no era como las puertas del mundo físico, con bisagras y pestillos visibles, sino más bien como una fisura interna, como un hueco en el alma que si no se cuida, puede volver a abrirse en cualquier momento, con una sola emoción mal colocada, una palabra mal dicha o un recuerdo no sanado que actúe como detonante silencioso. Y desde entonces, lo que cambió en mí no fue solo la percepción del mundo invisible o la conciencia de que los muertos no siempre descansan en paz, sino algo más profundo, más íntimo, como si mi propio cuerpo hubiera aprendido a detectar con precisión quirúrgica cualquier alteración en el ambiente, cualquier sombra fuera de lugar, cualquier sonido que se repita más veces de lo normal, cualquier mirada que dure un segundo más de lo necesario, porque ahora entiendo que cuando uno ha servido como canal, como puerta, como vehículo de entrada entre este mundo y el otro, queda marcado, no con cicatrices que se ven, sino con una frecuencia diferente, con un lenguaje interno que solo aquellos que también lo han vivido pueden entender sin necesidad de palabras. Y no voy a mentirte, durante un tiempo intenté volver a lo que era mi vida anterior, traté de recuperar mi rutina de psicóloga clínica, incluso consideré regresar a la universidad para dictar clases como antes, pero me di cuenta de que ya no podía escuchar a las personas desde la superficie, porque ahora escuchaba demasiado, escuchaba cosas que no decían, voces que se superponían a las suyas, frases que venían de otros lugares, como si al abrirme por completo para cerrar aquella puerta, hubiera quedado una pequeña grieta permanente por la que todavía se filtra algo, no todo el tiempo, no con todos, pero lo suficiente como para saber que la conexión aún existe, aunque no esté activa. Y lo más difícil fue aceptar que no todos los que se acercaban a mí lo hacían desde este plano, porque si bien las manifestaciones dejaron de ser tan intensas como antes, aún suceden pequeños eventos, momentos tan sutiles como estremecedores, como el día en que un niño en un parque se me quedó mirando durante más de un minuto sin pestañear y luego me dijo, sin que yo le hubiera dicho una palabra, mi hermana dice que gracias por no soltarla, y al preguntarle cuántos hermanos tenía, su madre, que estaba justo al lado, respondió que era hijo único, pero que hace años había perdido una hija en un accidente cuando él aún no había nacido, lo cual me dejó helada, no solo por el mensaje, sino por el tono exacto con el que lo dijo, el mismo que usó Alicia la primera vez que se despidió de mí. Y entonces entendí que esto nunca se va del todo, que una vez has abierto el canal, una vez has dicho sí al dolor del otro lado, aunque después trates de cerrarlo, aunque quemes libretas, aunque te alejes, aunque reces, aunque cambies de ciudad o de identidad, ellos siguen sabiendo quién eres, y si bien la mayoría se aleja, algunos se quedan cerca, esperando el momento justo, el instante de vulnerabilidad, de tristeza o de conexión emocional en el que puedan volver a hacer contacto, no necesariamente para hacer daño, sino simplemente para hablar, para que alguien los escuche, porque al parecer, muy pocos en este mundo tienen el oído lo suficientemente abierto para captar lo que no se dice en palabras. Y por eso decidí aislarme un poco, no por miedo, sino por respeto a quienes me rodean, porque no quiero que nadie más sea arrastrado a esto por mi culpa, y aunque ya no atiendo pacientes, ni doy conferencias, ni tengo redes sociales activas, de vez en cuando, en silencio, recibo cartas que llegan sin remitente, algunas manchadas con lo que parece tierra,
otras escritas a mano con letra temblorosa, donde personas de diferentes países, edades y orígenes me dicen lo mismo. Yo también los escuché. No sé si estoy perdiendo la razón. Vi una sombra que tenía mi cara. Soñé con una casa que nunca visité, pero al despertar sabía dónde quedaba. Y yo no les doy un diagnóstico, no los corrijo, no intento aplicar teoría clínica. Solo les escribo una frase sencilla, directa, sin promesas. No estás solo. Pero no todos los que se acercan vienen de la luz. Aprende a cerrar la puerta, incluso si los amas. Y esa última parte es la más dura, porque muchos de ellos no quieren dejar ir a quien los visita desde el otro lado, creen que reencontrarse con sus muertos es un regalo, una bendición, una forma de amor eterno, pero lo que no saben es que los que realmente descansan, no vuelven, y que muchas veces lo que regresa usando su forma, su voz o sus gestos, no son ellos, sino aquello que los persiguió en vida y que ahora busca otro cuerpo donde habitar. Y quizás por eso, cada vez que despierto a las 3:33 de la mañana, aún después de haber sellado todo, de haber enfrentado mi sombra, de haber reconocido mi historia y la herencia espiritual de mi padre, me obligo a quedarme quieta, sin hablar, sin mirar el reloj, sin levantarme a revisar qué fue ese ruido, sin responder si escucho que alguien me llama desde el otro lado de la puerta, porque ya aprendí a distinguir cuando es un recuerdo y cuando es una invitación. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti se removió con esta historia, si sentiste que algo que nunca supiste cómo explicar ahora cobra un poco más de sentido, entonces solo puedo darte un último consejo, no como terapeuta ni como víctima, sino como alguien que ya cruzó ese umbral y logró volver, aunque no completamente. Vigila tus pensamientos cuando estás solo, presta atención a los sueños repetitivos, no abras puertas que no sabes cómo cerrar, y sobre todo, nunca respondas cuando la voz que te llama suena exactamente igual a la tuya. Porque si lo haces, si respondes, ya no vas a ser tú quien hable la próxima vez. Y créeme, ellos están esperando.